Muy buenos días a mi querida familia y todos los amigos que se puedan estar conectando en este momento con nosotros, aquí en nuestro espacio especial de todas las mañanas de A Solas con Dios, en nuestro nuevo estudio acerca de las generaciones. Así que le doy la bienvenida y las gracias a todos los que fielmente buscan nuestra transmisión. Lamentamos mucho que la transmisión de ayer no pudiera haber salido al aire. Dedicamos el día y el espacio a la oración y a la intercesión por los asuntos que han estado invadiendo la vida de cada uno de ustedes. Así que ayer decidimos dedicar el día a la oración y al estudio personal, pero hoy estamos aquí nuevamente en pie, esperando que, ¿verdad?, aquellos fieles que tienen por costumbre ser valientes, madrugadores y voluntarios puedan conectarse con nosotros esta mañana, y que sí, estamos en el aire, aquí en vivo, para llevar la palabra del Señor. Agradecemos las oraciones que siempre elevan por nosotros y por nuestro ministerio. Sí, tenemos momentos duros y difíciles, momentos que nos sentimos abatidos, momentos en que, óyeme, cuando el diablo dice que te va a asaltar, él sabe cuál es el punto vulnerable de tu mente y de tu corazón, de tu familia, de tu vida. De la misma manera que supo cómo detener a Elías, supo cómo detener al apóstol Pablo, supo detener a cada uno de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, sabe cómo detenernos a nosotros, sabe qué punto delicado de nuestra vida, qué enfrentamiento nos va a poner delante, que nos van a dejar sin aliento. Y hoy quiero agradecer a Dios, porque aunque esta semana tuve unos días bastante difíciles, donde tuve que poner los pies en los valles de sombra, el Señor ha sido nuestra luz, y siempre me regresa al poder de la naturaleza, donde aprendemos a contemplar lo que Dios dijo que miráramos las aves de los cielos y las flores del campo. Porque de la misma manera que las aves de los cielos no siembran, no hilan, el Señor las sostiene. Igual que las flores del campo, ni Salomón se vistió como una de ellas. Entonces vemos cómo es que cuando Dios nos lleva y nos pone los ojos en las cosas simples de la naturaleza, vuelve a hablarnos con un poder y con un mensaje constante. Y esto es algo que yo quiero que nosotros podamos recordar, que el Señor quiere regresar nuestros ojos a la sencillez de las cosas. A veces quisiéramos tener una visita de un ángel con un rayo, con algo que nos estremezca, y Dios nos hace regresar a las cosas simples de la vida para traer lecciones extraordinarias. Y una de las cosas que el Señor hizo durante esta semana, que ha sido también igual, la semana pasada fue una semana dura, y esta semana pues el diablo atacó mucho mi mente, mi estado de ánimo ante situaciones que son reales, ¿verdad?, que tenemos que enfrentar día a día, pero que se juntan. Son muchas situaciones las que se juntan, que tú si te las dieran una a una, pues tú dices, pues esto es manejable. Solo que el problema es cuando todas esas situaciones se unen en un mismo punto y tú encuentras que eso es demasiado grande ya para ti. Y entonces ahí es cuando nosotros nos desanimamos. Sin embargo, como estoy diciéndoles, Dios usa cosas simples. En estos días me escribió una amiga, Aileen Nieves, no sé si está conectada Aileen por ahí. Ella me manda por WhatsApp un mensajito y me dice: Liz, yo quiero preguntarte algo, porque no estoy segura si es que algo que me está pasando a mí, o eso es esto es una manía mía, o esto es real. Noto que ya los pájaros no cantan la misma cantidad de aves que por la mañana yo me levantaba para escuchar tus transmisiones y me voy afuera o me acerco a la ventana para escuchar las aves cantar. Ya a lo menos en mi casa, ella vive en el área metropolitana, me dice, en mi casa ya yo no escucho los pájaros.
Lo único que escucho son los coquí, famosos aquí en Puerto Rico, los coquí, los grillos, los sapitos, pero las aves no se escuchan. Y eso me llamó la atención, porque bueno, ustedes saben que pues, mi hábito siempre ha sido levantarme temprano, escuchar los cánticos de las aves. Pero no me había percatado, ya como que yo doy por entendido de que ellas cantan. Para que usted vea cómo uno haciendo un buen hábito pierde la noción de identificarse. Y yo dije, déjame estar pendiente acerca de esto, porque ella me está haciendo una pregunta y les quiero contestar con un sentido de responsabilidad. Así que decidí estar más pendiente cuando me levante por la mañana, fijarme en eso. Óyeme, y fue cierto. A lo menos donde yo vivo, la inmensa cantidad de pájaros que ustedes sabían que cuando yo hacía las transmisiones debajo de los árboles, se escuchaban. Y yo dije, mire, es cierto. Apenas escucho un pajarito aquí, otro acá, pero ese cántico, ese coro de todos los ruiseñores, el cántico del vienteveo, de todos los pájaros que a lo menos aquí en Puerto Rico existen, que son aves, las palomas, no hay ninguna. Apenas veo una paloma en mis árboles. Y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Y así que le escribí, le dije, mira, no noto la misma cantidad. Sí escucho aves, pero no la cantidad que habíamos experimentado. Yo salía y cuando yo me iba por debajo de los árboles, algunas de ellas se espantaban y se escuchaba revolotear y eso era un coro. Le dije, mira, aquí ha menguado. Me dijo, no, aquí no menguó, aquí desapareció. Donde yo vivo, desapareció. Y eso me llamó la atención muchísimo. Yo dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el mensaje que las aves están dando? Digo, yo no sé si donde ustedes viven pasa lo mismo. Ustedes escriban ahí si a ustedes también han notado que ha habido un descenso en la cantidad de aves que están, que nos rodeaban. Aquí me dice Mila que en Wichita por causa del frío ya no se escuchan. A lo menos aquí en Puerto Rico, ok, cambia la temperatura, pero aquí no, nosotros no tenemos las estaciones marcadas como se tienen allá en Estados Unidos. Nosotros somos prácticamente verano y primavera el año entero. Y ha menguado de una manera que ya hoy, cuando me levanté, no había uno solo cantando. Ninguno. Cuando yo me levanté ahora en la mañana, ninguno. Y me atrasé un poquito de entrar a la cabina de transmisión pensando en que, bueno, en algún momento voy a escuchar uno antes de entrar. No, ninguno. Yo no sé si, ¿verdad? Cuando se abrieron otra vez los comercios, cuando estábamos en la pandemia, la naturaleza estuvo de pláceme. Estuvo de pláceme porque ya estaba en libertad y no habían cazadores ni no había nada. Pero ahora realmente me ha llamado la atención y justamente cantan un poquito más adelante, después que yo salgo de la transmisión, ya como a las 6:30, 7, puedo escuchar una que otra revoloteando, buscando comida. Y este mensaje, ¿verdad?, que me llamó la atención, me llevó el Señor a este himno antiguo, donde a veces uno piensa de que, el Señor me ha dejado solo en esta prueba. Y es ¿Cómo podré estar triste? Es uno de los himnos antiguos hermosos, que justamente habla acerca de las aves, de cómo Dios cuida de las aves. Yo creo que también las aves tienen su momento en que ellas se sienten desamparadas, las cosas no es igual, los humanos somos tan peligrosos para la naturaleza. Fue tan hermoso durante el año 2020 escuchar todo aquel coral mañanero. Perdonen, aquel coral mañanero que nos levantaba con aquellas aves. Y extraño ese coro. Sin embargo, aun cuando quizás lo podamos notar menos, que algunos han escrito eso, que
ha menguado el canto de las aves. Quiero compartir con ustedes este himno que cantaba yo antes con mi mamá y quiero compartirlo con ustedes, algunos lo saben. Es ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme sola y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Y aunque no las pueda escuchar con la frecuencia de antes, yo quiero recordar, y es lo que Dios me hizo recordar, que aunque en esta semana las cosas no han salido o no han sido como verdad uno siempre espera, el Señor ha estado al cuidado de nosotros. Y de la misma manera que nos sentimos atribulados, ese momento de tribulación es necesaria para entonces ser testigos de cómo Él nos levanta. Si nunca caemos, ¿cómo vamos a ver la mano de Dios levantándonos? Así que permítame compartirlo contigo. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme sola y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si el cuidado de las aves cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago el dolor huir. A Cristo paso a paso yo oigo sin cesar, y en todas sus bondades me da sin límite, y a todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, sea el cuidado de las aves, cuidaré también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, sea el cuidado de las aves, cuidaré también de mí, si Él cuida de las aves, cuidaré también de mí. Es hermoso, y cuando he cantado durante esta semana este himno y durante los días pasados que han sido difíciles,
Entonces cuando el alma te llena de paz, el alma se te llena del gozo y tú sabes que aunque no entiendes y te sientes vulnerable, te sientes incompetente, te sientes desvalorado, sabes que Dios está al control. Y mira, y aunque no sea con guitarra ni con instrumentos, nos hacemos la pregunta, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme sola y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Hermoso, para mí es hermoso el que en los momentos de tristeza tú puedas decir feliz, cantando alegre. Yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidaré también de mí. Hermoso, familia, hermoso, podamos tener esa palabra de adoración a Dios aún en los momentos más difíciles. Oramos al Señor en esta hora y entregamos nuestras cargas al Señor y entregamos nuestra vida, entregamos nuestra familia y entregamos este día y esta transmisión. Oramos. Padre Santo y bueno, gracias. Porque aunque no podamos escuchar todas las aves cantar y pensar que la naturaleza también gime y clama y se siente atribulada por lo que está pasando en el mundo, porque tú le has puesto un sentido de deber y responsabilidad a la naturaleza que a veces no comprendemos. Y los sentimientos de la naturaleza, Señor, se han dejado volcar y también se encuentran deprimidos, se encuentran desorientados. La tierra gime y clama de cómo el hombre la ha estado destruyendo, lastimando y enfermando. Oh Señor, en esta hora queremos entregar nuestras cargas a ti, nuestras vidas, nuestra familia, todo lo que somos y tenemos, nuestras preocupaciones, las cosas que no podemos manejar, las situaciones difíciles, pero tenemos la conciencia y la fe de que tú las conoces todas y que en tu tiempo perfecto tú habrás de sacarnos a nosotros de esos momentos, de esos valles de sombra, y nos rescatarás de esos pozos cenagosos y vas a poner nuestros pies sobre peña. En tus manos ponemos esta transmisión en el día de hoy. Permite que muchos se puedan conectar, Señor, y que puedan recibir el beneficio del estudio de tu palabra en esta mañana. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. La vez pasada hemos estado estudiando acerca de las genealogías y hemos tratado de comenzar. ¿Y qué nos motivó a entrar a las genealogías? Pues justamente el libro de Nehemías que acabamos de terminar, haciendo mención de todos los que habían llegado, los sacerdotes, los levitas, de las diferentes tribus, nuevamente a incursionar, ¿verdad?, dentro de la ciudad de Jerusalén y restaurarla, tanto el templo como las murallas, como las puertas, y la vida religiosa y social de aquel pueblo. Y me motivé, ¿verdad? Cuando vi toda esa genealogía, dice, wow, no hemos estudiado esto un poquito a fondo y muchas personas encuentran que no tiene sentido hasta que nosotros comenzamos a identificar personajes desde muy atrás y podemos entender entonces por qué en varias ocasiones, tanto Esdras como Nehemías y en el libro de Daniel, todos en el capítulo 9, Daniel 9, Esdras 9 y Nehemías 9, en ese 9º capítulo, todos
tuvieron oraciones pidiendo por sus genealogías. Interesante. Y es un tema que yo he tocado anteriormente. Y vamos a ir descubriendo cómo las cosas se van dando. Vamos hoy, antes de comenzar a inmediatamente analizar la genealogía de Noé, terminamos, ayer no tuvimos transmisión, el martes tocamos el tema de la genealogía de Caín, recordando de que de Adán salieron dos genealogías, la genealogía de los hijos de Dios por Sem y la genealogía de los hijos de los hombres por Caín. Y antes de nosotros poder entrar en descubrir la genealogía que corre con Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, vamos a ver algo interesante que ocurre después de la genealogía de Caín. Vamos al capítulo 6 del libro de Génesis, un capítulo que ya habíamos estudiado desde otra perspectiva. Hoy lo vamos a analizar desde la perspectiva genealógica y cómo estas dos genealogías que salen de Adán eran completamente diferentes y estaban volcados bajo propósitos diferentes. Y qué error se comete por el cual Dios termina castigando y eliminando, no solamente castigando, eliminando a esta raza de antediluvianos. Y otros detalles de mucho interés, porque el libro de Génesis es un tesoro que lo vamos a poder leer toda la vida y constantemente vamos a estar encontrando cosas nuevas. Por eso me encanta la Biblia, porque no es un libro que yo puedo decir, ok, lo terminé, me pareció fantástico y lo recomiendo. No, esto es un manual de instrucciones que no termina nunca. Vamos al libro de Génesis capítulo 6 y vamos a ver, una vez se terminen las genealogías, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con estas dos genealogías que Dios termina tomando una decisión tan drástica para estos habitantes que nacen de estas dos genealogías, la de Sem y la de Caín? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y lo interesante es que la primera hija mencionada en genealogía aparece en la genealogía de Cam y se llamaba Naama. Naama, de acuerdo, ¿verdad?, a las genealogías que nosotros hicimos, ahí está, en el capítulo 5. Capítulo 4. En el capítulo 4, en el versículo 22, hablando de Lamec, que tuvo dos esposas, una se llamó Ada y otra se llamaba Sila. Ada tuvo dos hijos, Jabal y Jubal, y Sila tuvo dos hijos, que fue Tubal Caín y Naama. Y vemos que Naama es la primera hija mencionada por nombre en una genealogía donde generalmente las hijas no se mencionaban. Y entonces, versículo 22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Hasta ahí llegó, ¿ok? Ahora vamos viendo, ya recuerde que la genealogía de Sem se llama la genealogía de los hijos de Dios y la genealogía de Caín se llama los hijos de los hombres. Dice aquí, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, capítulo 6 del libro de Génesis, sobre la faz de la tierra le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, es decir, la genealogía que sale de Sem, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y aquí vemos el primer problema que comienza a haber. ¿Por qué? Porque de la genealogía de Sem todos tenían hijos e hijas. Solamente se destacaron en la genealogía de los patriarcas antediluvianos que estudiamos, dice claramente que se destaca a uno de los hijos y después dice, y después que engendró a fulano, vivió tantos años y tuvo hijos e hijas. Y el total de los años que tuvo fulano fue tanto. Es decir, que comenzaron a cruzarse los hijos de Dios, la genealogía que viene por Sem, que se llama los hijos de Dios, en vez de tomar esposas dentro de su propia genealogía, comenzaron a tomar esposas de la genealogía de Caín, que se le llaman los hijos de los hombres.
Dice que las mujeres eran hermosas y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas ahora serán sus días 120 años. Y es que estamos viendo que Dios comienza ¿cómo decirte? La primera decisión que Dios toma es reducir los años de los hombres. Claro, la Biblia no presenta los años que vivían la genealogía de Caín. No la menciona, solamente se mencionaba la genealogía de los hijos de Sem, la genealogía de Sem. Y vimos que Noé fue la persona que a mayor edad engendró hijos, que fue a 500 años. Es decir, su papá, que fue Lamec, Lamec engendró a una edad, como decirte, bueno, no vamos a decir que era joven, pero era considerablemente joven, por así decirlo, ¿verdad? Sin embargo, Noé, que creo que fue a los 182, que Lamec engendró, 182 tenía Lamec cuando engendró a Noé, y Noé a los 500 años. Así que Dios comienza a ver cómo comienzan a cruzarse los hijos, y esto es algo que para Dios ha sido bien importante. Yo no sé cómo nosotros podemos evaluar lo que es importante para Dios y lo que es importante para nosotros. Pero a través de la historia de Israel y a través del pueblo de las naciones que han surgido en la tierra, Dios siempre va sobre los mismos principios. Y Dios no es un Dios, es como decirte, de cruzar líneas. De cruzar líneas. Y esto es algo que Satanás ha querido presentar, a que Dios sabe cruzar líneas. Dios no cruza líneas. Dios no comulga con el pecado. Dios no coquetea con el mal, ni hace pactos con el diablo. Para Dios lo que es luz y lo que es tiniebla, lo que es verdad, lo que es mentira, no hay medias mentiras, no hay medias verdades. Hoy en día se predica a un Dios flexible en el que, pero Dios es amor y Dios entiende y Dios comprende y Dios sabe cuál es mi situación y el Señor, yo sé que el Señor no me va a juzgar por eso porque hay cosas peores. No juegue a eso. Dios siempre ha sido categórico de la pureza en que los hijos de Dios deben mantenerse. Y aquí vemos que el primer problema que comenzó, claro, allí vimos cómo Caín quiso alterar lo que Dios dijo, de cómo él quería el sacrificio, lo alteró y lo cambió de corderos a hortalizas. Y Dios no le gustó. Su mamá y su papá hicieron lo mismo. Jugaron con esto. Dios dijo, no coman del árbol. ¿Y qué dijo Satanás? Coman, porque Dios sabe que ustedes serán como dioses. Es decir, el diablo siempre el diablo va a ir justamente en contra de lo que Dios ha establecido. Y Dios le dijo a los primeros padres, no coman de ese fruto. O sea, no lo coman ni lo toquen. Manténganse lejos de él. Pues no solamente se acercaron, lo tocaron, lo olieron, lo comieron y lo compartieron. ¿Por qué? Porque vamos justamente en contra de lo que Dios establece. Y ese mismo error Caín lo hizo. Quiso jugar con sus ideas. Bueno, yo le voy a dar lo mejor de lo mío. Y a Dios le tiene que gustar porque yo le estoy dando lo mejor, pero no es lo que Él pide, pero yo le voy a dar lo que yo quiero. Y Dios establece conceptos claros. Y Dios permitió que Seth tuviera una genealogía con hijas. ¿Para qué? Para que ellos pudieran participar y unirse entre ellos mismos. Pero se encontraron de que eran familia. No porque somos familia. Caín también es mi hermano. Él es mi primo, él es mi tío, no sé qué. Entonces hubo ese cruce cuando Dios lo ha determinado. Y por eso, cuando nosotros vemos en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras, cuando una de las cosas que ellos dijeron de los pecados terribles fue que ellos habían
pactado y se habían casado con mujeres cananeas y mujeres moabitas y amonitas. Esto fue lo que Dios había prohibido, el casamiento entre dos genealogías completamente diferentes, cuyos pensamientos uno eran hacia el mal y otros eran hacia el bien. Y Dios no puede bendecir ese tipo de unidades. Y vemos aquí que esto es un principio claro que ahí se forma. Otro detalle que menciona, que lo acabo de mencionar, que dice ahí que los años de los hombres iban a ser 120, es decir, que iban a comenzar a reducirse considerablemente la cantidad de años que la gente iba a vivir. Dice aquí, había gigantes en la tierra en aquellos días, versículo 4 del capítulo 6, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y ahí vemos nuevamente la mezcla de las dos genealogías, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, que de estas dos genealogías comenzaron a salir gigantes y comenzaron a salir hombres valientes de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Oye, y esto es algo, es como muy determinante. Que el Señor leía los pensamientos y la mente de esa gente y solamente, continuamente, solo pensaban lo malo. Y eso me hace reflexionar en qué pensamos nosotros. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿qué ocupa nuestra mente, nuestros pensamientos? Y cuando Dios está viendo los pensamientos de esta gente, ve que los pensamientos de esta gente, señores, esto es de continuo al mal. Pero no solamente papá, mamá, ve que los hijos también, porque está hablando de todos. ¿Ok? Y aquí vemos algo que es impresionante. Versículo 6. Para mí es una nota de sombra en la Biblia. Génesis 6:6. Génesis 6:6 es una sombra en la Biblia. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Cómo que Dios no tiene sentimientos? No, pues míralo, sí. Tiene sentimientos que se encuentran porque Dios amaba lo que había hecho. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y en su amor Dios sabía que si el hombre no levantaba la cabeza y no se arrepentía, finalmente lo tenía que destruir. Y es algo que le duele en el corazón a Dios porque Dios desea la salvación de sus hijos. Su amor eterno va por encima de nuestras decisiones. Y a veces decidimos mal y Él nos sigue amando. Pero en su amor, Él sabe que Él no nos puede dar una salvación que nosotros no anhelamos, ni nos puede llevar a un lugar donde nos vamos a sentir incómodos porque no es parte de nuestra mente, de nuestros sentimientos y de nuestra inclinación. El amor de Dios será justamente la razón por la cual finalmente tenga que destruir al hombre. Porque le pesó. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Pero si Dios se arrepintió, dice aquí que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Para que Dios llegue a tener ese pensamiento, decir, wow. ¿Cómo es posible que le he dado tantas razones? Tantas razones. Entonces yo cuando estoy contemplando este escenario en el que Dios le pesa haber hecho al hombre y le duele en su corazón el tener que decidir destruirlo, yo digo, ¿en qué punto de la historia estábamos? Bueno, yo debo entender que estábamos acercándonos a los 500 años de Noé cuando Noé decidió tener a sus primeros 3 hijos. Que no sé cuánto tuvo que haber llevado uno de otro, pero no creo que muchos años, no creo que se tomó 60 años para tener cada uno de ellos. Porque la historia que sigue nos da pie a una fabulosa, a un fabuloso descubrimiento.
que para algunos será nuevo, para otros que lo hemos estudiado, bueno, sencillamente nos resalta esta dimensión. Y dice así: esta es la determinación que Dios toma ahora. Primero, versículo 6, yo digo que es la sombra de la Biblia, y el 7, lo que Dios decide hacer. Y dijo Dios, o Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero versículo 8, ahí hay una luz en medio de estas sombras. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, que dentro de este manto negro de decepción que Dios está viendo en la tierra, donde el continuo pensamiento de los hombres hacia el mal, hay alguien que alienta el corazón de Dios. Yo quiero llamarte la atención por algo que después me han venido solicitando. Llevo tiempo gente pidiéndome que por favor hable de Apocalipsis. Y yo siempre he dicho que Apocalipsis es una puerta que para entenderla hay que entender el Antiguo Testamento. Hay gente que le gusta hablar más que de profecía y obvia toda la plataforma. Pero ¿sobre qué se sostiene el Apocalipsis, el último libro de la Biblia? Bueno, sobre todo lo que está escrito debajo de él. Y para nosotros entender unas decisiones de Dios en el tiempo del fin, tenemos que ver cómo Dios intervino cuando el mundo era igual. Porque cuando hablamos del tiempo del fin, la palabra de Dios dice que estaremos como en los tiempos de Noé. Pues si yo quiero entender cuando Apocalipsis habla acerca de la condición de la tierra y cómo Dios va a actuar, yo tengo que ver cómo eran los tiempos de Noé y cómo Dios actuó. Este análisis es sumamente interesante e importante e indispensable para nosotros comprender cosas mayores. Y justamente aquí nos menciona algo interesante. Y yo quiero que tú veas la reducción tan dramática de seres humanos que Dios va a rescatar al tomar la decisión de hacer una destrucción masiva por el pecado de los hombres. Y esto es como hacer una suma o una recta. La palabra es otra, la que estoy buscando. Es como si nosotros fuéramos a crear un postulado matemático. ¿Ok? El aumento de la maldad. Al aumento de la maldad le vamos a sumar la visión de Dios ante eso. Y el resultado es cómo Dios actúa y decide sobre los hombres. La decisión de los hombres más el juicio de Dios, esto es igual a una decisión de Dios. Y cómo Dios reduce de una manera dramática la población. Ve Dios que el continuo de la mente de los hombres hacia el mal. Sin embargo, encuentra que Noé es justo. Si fuéramos nosotros a hacer un análisis bien detallado, Noé tiene 500 años. Su papá duró 777. 777. Y vamos a hacer aquí rapidito un cálculo matemático. ¿Ok? Vamos a hacer un cálculo matemático. Vamos a 777. Usted le va a restar esos 500. ¿Qué le parece? Okay, vamos a ver si ustedes están despiertos, ustedes están dormidos, que ustedes están haciendo ahora. ¿Ok? 777 menos 500 años. Son 277 años. ¿Ok? Es decir, que cuando Noé tenía 500 años, ahora yo le voy a hacer esta preguntita. Cuando Noé tenía 500 años y comenzó a engendrar sus hijos, ¿cuántos años tenía su papá?
¿Mm? Su papá murió a los 777. Y Noé tenía 500 años. Usted más o menos, ahora yo los voy a... Ok. ¿Cuántos años tenía Lamec cuando Noé comenzó a parir? Cuando la esposa comenzó a parir. Esa es la preguntita que quiero hacer hoy. Y nosotros analizamos ahora cuál es el mensaje que Dios le da a Noé directamente y por qué nadie de su familia, aparte a sus hijos y a sus nueras, que por el camino por el que voy viendo las cosas, sus nueras tenían que haber sido descendientes de Set y no de Caín. Muy bien, tenía 682, me puso por ahí Mili, 682. Muy bien, muy bien. Interesante. Vamos, necesito que ustedes se hagan pensantes para que podamos ir haciendo los análisis. ¿Ok? Hacer análisis. Ahora tengan eso en mente. Miren lo que dice aquí. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y me pone aquí esta palabra interesante, que en el versículo 9 ahora comienza a hacer una descripción de las generaciones. No solamente era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Oye, hace una pausa y de hecho estamos viendo que el papá de Noé es Lamec, pero el abuelo de Noé es Matusalén y el bisabuelo de Noé es Enoc. Y es interesante que Enoc es a la primera persona que dice que caminó con Dios. Pero la iniciativa fue de Enoc caminar con Dios y caminó Enoc con Dios, es lo que dice la Escritura. Y claro, ¿qué motivó a Enoc caminar con Dios? Bueno, dice la Escritura que cuando tuvo a Matusalén, y tuvo a Matusalén a los 65 años, y caminó con Dios, dice que vivió 300 años. Y cuando Dios se lo llevó, tenía Enoc 365 años. Claro, los 65 años que tenía cuando tuvo a Matusalén y los 300 años que vivió después en la tierra. Es decir, que la venida de su hijo a la tierra le hizo buscar a Dios con todo el corazón para sembrar en su hijo la fe de Dios. Y estamos viendo que cuando dice que fue perfecto en sus generaciones, generalmente se cuentan esas 4 generaciones previas. Y tenemos a Noé, tanto Enoc, que era su bisabuelo, Matusalén, que era su abuelo, Lamec, que era su padre, y Noé muestra que en sus generaciones eran un hombre perfecto y que Dios caminó con Noé. Y cuando el mundo, sus generaciones anteriores y quizás sus primos, sus tíos, sus antepasados, sus tíos abuelos, o sus propios hermanos, porque cuando Lamec tuvo a Noé, Noé fue el hijo que él declaró que él iba a ser el hijo de la consolación. El versículo 29 del capítulo 5 se le llamó Noé porque decía consuelo o descanso. Dice que Lamec tuvo otros hijos e hijas y eran hermanos menores de Noé. La pregunta es, ¿por qué no se salvaron? ¿Qué pasó con los hermanos de Noé, con los sobrinos de Noé? Directamente, que no se salvaron. ¿Por qué no estaban dentro de los que entraron en el arca? Para que tú veas que tú puedes marcar una gran diferencia entre tu familia y tú. Gran parte. Entonces, lo que aquí presenta es interesante. Es sumamente interesante. Dice que engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet.
Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y ahí habla acerca de cuánto se corrompió la tierra, dice versículo 12. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y ahora viene aquí cómo Dios va a dar solución para su familia. ¿Y por qué digo para su familia? Mira, yo escuché y he escuchado en varias ocasiones, y tengo que decir que yo he predicado también. Aquí hay algo bien revelador. Bien revelador. Tú sabes que Dios conoce el fin desde el principio. Y Dios es un Dios no de segundas oportunidades, de muchas oportunidades. Cuando Dios toma una decisión arbitraria como esta, señores, es porque a Dios se hartó. Oye, pero se hartó. Porque Dios, cuando toma una decisión como esta, es porque ya esto llegó a nivel. Y cuando dice aquí la Escritura que todo designio, todos los corazones estaban hacia el mal, cierto. Y yo quiero que tú mires, así como en un panorama lejano, las veces que Dios ha traído destrucción masiva. Aquí tenemos los antediluvianos. Y vamos a poner en el otro momento que a mí, ¿verdad?, se me llena inmediatamente la cabeza, es Sodoma y Gomorra, cuando Dios destruye a toda esa gente. Y vamos a poner cuando Dios termina y decide destruir la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Yo voy a poner esos 3 puntos. Como decir, los momentos en que hijos de Dios han estado ahí adentro. Es interesante que cuando Dios habla con Noé, en esos 3 lugares, piensa en los antediluvianos, en Sodoma y Gomorra y en el pueblo de Israel. Pero regresamos a la lectura. Dice: hazte un arca de madera de gofer, aposentos, y le da la explicación, le da las medidas, le da la longitud. Pero mira en el versículo 17 en adelante al 21, me llama la atención esto que dice: y he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todavía no ha caído, Dios le está dando las instrucciones de hacer el arca. Todavía el arca no está ni construida. ¿Ok? No está ni construida. Pero Dios le está diciendo que todo lo que hay en la tierra morirá. Ya se lo está anticipando. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Es como si Dios estuviera haciendo una profecía. Es como si Dios estuviera haciendo una profecía. Y le voy a decir por qué. Ya le está diciendo quiénes van a entrar nada más al arca. Ya Dios sabía quiénes verdaderamente iban a entrar. Iba a entrar su mujer y sus hijos, él, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Y quiero decirte que cuando Dios le está diciendo esto a Noé, sus hijos tal vez no habían ni nacido. Y usted me dirá, ¿cómo va a ser? Ya verá. Ya verá. Y dice aquí: mas estableceré mi pacto contigo y entrarán. Ok. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra. Y de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Es decir, que Dios le manda a hacer un arca de unas dimensiones astronómicas, pero Dios sabía que solamente iban a entrar 8 personas. Cuando dije lo que estaba diciendo al principio, que he escuchado mucha gente, y hasta yo mismo he dicho, que Dios preparó un arca para toda la gente que estaba antediluviana. Pues mira, yo tengo que corregir eso.
Dios le permitió a Noé que predicara para toda esa generación. Sin embargo, ya Dios de antemano sabía que ahí solamente iban a entrar 8. Y se lo dijo a Noé. Tú haz el esfuerzo y tú predica porque esa es la oportunidad que Dios nos da. Sin embargo, ya Dios sabía que de todos los habitantes que podían haber, qué sé yo, 8 millones, por decir un número, voy a decir 8 millones. 8 personas no eran ni el diezmo. Y yo en estos días he estado haciendo un análisis de un estudio que voy a sacar posteriormente. Pues mucha gente me ha preguntado sobre los 144,000, que si son literales, que si son simbólicos, que qué. Bueno, si usted me hubiera hecho esa pregunta hace años atrás, yo podía contestar fácilmente esa pregunta. Y le iba a decir que los 144,000 son un número simbólico, punto. Y mira lo que me estoy aventurando a decir hoy por este medio. Pero después de la pandemia, yo he tenido que reestructurar y hacer un análisis un poquito más cuidadoso y no repetir lo que mis profesores me decían y lo que los libros han dicho. ¿Por qué? Porque cuando se predice de que Dios va a diezmar la tierra y que el pueblo de Dios será diezmado, miren todas las personas que han muerto en esta pandemia y todos los que van a seguir muriendo, no solamente por la pandemia, sino por todas las situaciones de violencia que se están generando alrededor del mundo y que se van a generar. Y todas las guerras y todo. Pero ese no es el punto de cómo se reduce la población, sea que alguien lo está fabricando a través de 1000 cosas. Es como Dios se reduce su pueblo. Una genealogía que pudo haber sido mucho más grande. Si hubiesen habido 8 millones de personas en los antediluvianos, 8 personas no es ni el diezmo, porque el diezmo de 8 millones entiendo yo que son 800,000, ¿verdad? Y de 800,000 debe ser 80,000. Y de 80,000 serían 8,000. Y de 8,000 serían 800. Y de 800 serían 80. Y de 80 serían 8. 8 no es el diezmo de 8 millones. 8 es el diezmo de 80. Y no habían 80 habitantes en la tierra. Había muchísimo más de eso. Y eso me pone a pensar. Eso me pone a pensar. En serio. ¿Por qué? Porque cuando paso al otro panorama de Sodoma y Gomorra, ¿cuántos habitantes tenían esas ciudades? ¡Uf! Y cuando Dios le revela a Abraham, mira, yo voy a destruir esa ciudad. ¿Qué? No, mira, Señor, ¿cómo tú vas a empezar? ¿Cómo tú vas a destruir esa ciudad? Y a mí me llama la atención interesantemente que cuando Abraham comienza a negociar la vida de la gente de Sodoma, él comienza, yo debo entender, estoy buscando aquí, yo debo entender que comienza a negociar por 50. Es lo que a mi mente llega, ¿verdad? Que él comienza a negociar por 50. Déjame ver en el capítulo 18 de Génesis. Ok, capítulo 18 de Génesis, correcto. Por 50, exacto. Versículo 24. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Cuando comienza a negociar Abraham con Dios para salvar la vida de esta gente, comienza con el número 50. Y va bajando a 45, 30, 20, 10. Y se queda en 10 y dice, ¿y tú sabes cuál es la respuesta de Dios ante este pulseo de Abraham? Y dice, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de ella. Y Dios le dijo, lejos de ti esté hacer esto, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca lo hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Mira cómo le está tirando Abraham a Dios, intercediendo por la gente de Sodoma. Entonces respondió Jehová y le dijo, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Dios le está diciendo a él, ¿sabes qué? Por 50 yo estoy dispuesto a aguantarme toda la basura y todo el pecado que esa gente ha tenido. Yo me lo aguanto por esos 50.
Yo digo que cuando Dios toma una determinación de hacer una destrucción es porque Él sabe que en el corazón y en los pensamientos de esas personas, anticipadamente, ya Él sabe que ahí no hay nada. Yo me pregunto, ¿dónde están todos los niños que se pudieron haber salvado en el arca de Noé? ¿Y dónde están todos los niños que se pudieron haber salvado en Sodoma y Gomorra? ¿Dónde está el flautista de Amelín? Que le dijo a los niños, mira, ustedes pobrecitos son víctimas de tener padres tan malos, pero ustedes son buenos, vamos. ¿Dónde están los ancianitos? ¿Dónde están los viejitos? Esa generación dorada. No. Dios no sacó ni anciano, ni mujer, ni niño, ni bebé, nada. Ni de los antediluvianos, ni en Sodoma y Gomorra. Y si fuéramos a mirar a el panorama de Jerusalén, que cuando tú lees en la Biblia que las mamás se comían a sus propios hijos por el hambre cuando se fue sitiada la ciudad, que terminaron comiéndose las madres a sus propios hijos. Óyeme, pero dime si Dios no estaba harto de cómo su pueblo se contamina con las cosas del mundo. Bueno, nosotros hablamos de que estamos esperando el juicio de Dios final a esta tierra. Y usted sabe cómo dice la palabra, que estaremos como en los tiempos de Noé y de Sodoma y Gomorra. Mira qué interesante que el fin del mundo es comparado con estos dos eventos de destrucción previos que presenta la Biblia, en los que en uno de no sé cuántos millones de habitantes saca 8. Y del otro, que Dios le dijo, mira, si hubiesen 50, que estoy seguro que la ciudad de Sodoma tenía más de 500,000 o 5 millones de habitantes, se sacaron 4. En el camino se redujo a 3, porque la esposa de Lot quedó hecha una estatua de sal. Y a la postre no se salvó ninguno, porque el pecado estaba dentro de las hijas de Lot y terminaron abusando de su padre y teniendo razas pecadoras. A la postre, ninguno. Y hay gente que piensa que 144,000 es un número tan escaso de personas que habrán de estar vivas, porque esos son los 144,000 cuando menciona, son de los justos vivos que van a estar para la venida de Cristo. No son los habitantes de la tierra, y entiéndese esto. Cuando se habla de 144,000, son de aquellos que van a estar vivos para la segunda venida de Cristo, fieles, vivos, esperando la segunda venida del Señor. Porque habitantes en la tierra habrá muchísimos más. Por eso después habla de la gran multitud, en Apocalipsis habla de la gran multitud que se une a los 144,000. Serán los que van a estar vivos y van a vivir las escenas finales y van a sufrir esa persecución. Por eso dice que vienen de esa gran tribulación. Ahora, a usted le parece pequeño 144,000. Ya a mí no me parece pequeño. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido que reducir y tendrá que reducir dramáticamente a los hijos de Dios. Y para poder salvarlos tendrá a muchos que ponerlos a descansar. Por eso la Biblia habla que bienaventurados los que descansan de aquí en adelante en el Señor. Porque aunque ellos descansan, sus obras siguen. Porque déjame decirte que la multiplicación de la maldad en este mundo va a abarcar a tanta gente. Y hoy en día me parece, ¿cómo decirte? La palabra que quiero utilizar para mí es sorprendente cómo escucho y veo muchos cristianos hablando del pecado con naturalidad. Bueno, es que ya eso es algo que no nos debe de asombrar. Quizás muchos de nosotros nunca tengamos el valor de tomar un arma y matar a alguien, pero nos sentamos felizmente en los televisores de frente al televisor de nuestras casas y vemos cómo se acribillan personas. Quizás nunca tengas el valor de coger un cuchillo y matar a alguien, pero has sido testigo y te has disfrutado y has aprobado con tus ojos y tu presencia ante una película de ver cómo
cómo matan a la gente a cuchillo, los decapitan, le cortan la cabeza, los martirizan, cómo violan a una mujer, cómo maltratan a los hijos, cómo le pegan a un niño hasta dejarlo sin vida. Sin embargo, nosotros decimos no lo hacemos. Pues déjame decirte que el pecado no solamente viene por acción. Dios dice que no tienes que acostarte con una mujer para adulterar, ni tienes que acostarte con un hombre para adulterar. Lo deseaste en tu corazón, lo consentiste en tu mente, ya lo hiciste. El pecado comienza a desfilar delante de nuestros ojos con demasiada naturalidad. Y hay gente que, pues como no tiene el valor, o dice, mira, pues no quiero que nadie sepa, ¿verdad?, que yo tengo otra mujer u otro. Pues mira, viven detrás de la pornografía y van a la iglesia y son cristianos y tienen puestos en la iglesia y son adictos a la pornografía. Y dicen, bueno, a fin y al cabo, para hacerle infiel con una mujer presencialmente, pues mejor lo hago aquí, detrás de mi computadora, no le hago daño a nadie. Así nosotros justificamos el pecado. Y déjame decirte que a Dios no lo tomamos de tonto. A Dios no le podemos tomar de tonto, pensando de que nosotros podemos pecar y que Dios lo va a entender. Y que nosotros podemos mentir, lo vamos a entender. Y que nosotros, las pautas que Dios ha estipulado de cómo nosotros debemos ser nuestra vida y nosotros no hacer yugo desigual, no nos importa. Realmente, porque pues esas son cosas de Dios, pero yo decido para mi vida lo que yo quiera. Y me llama la atención cómo Dios le dijo de antemano a Noé, de antemano, ¿sabes qué? Tú vas a construir un arca, pero ¿sabes quiénes solamente van a entrar? Tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Mañana yo les voy a dar el otro secretón que está aquí envuelto, que cuando les dije que quizás cuando Dios le dijo eso, todavía ni los hijos habían nacido, interesantemente. Pero Dios es un Dios que conoce el fin desde el principio. Y estas son dos cosas que quería dejar con ustedes claramente con respecto a esto de por qué Dios sabía. De la misma manera que Dios le permitió a Abraham cuestionar su justicia. Y esto es una cosa que a mí me impresiona. Nosotros como mortales, ¿quién somos nosotros para cuestionar la justicia de Dios y pensar de que Dios es injusto? Y Abraham se puso en ese papelón. Es decir, le dijo, mira Señor, ¿cómo es posible que tú, que dices ser tan justo, cómo tú vas a castigar el justo con el impío? Tú no puedes hacer eso. Y nosotros, Dios, Dios mío, mira, el Señor lo que nos tiene que meter un bofetón y decir, cállate la boca que tú no sabes lo que dice. Dios puede hacer eso. Mira, darnos un bofetón y decir, cállate que tú no sabes lo que dice. Y Dios le aguantó a Abraham el hacerse juez de Dios, porque lo juzgó. Y le comenzó a reducir de 50 a 10. Y no habían ni 5. Cuando Dios tomó la decisión de que esas ciudades iban a ser destruidas, y por misericordia salvó a aquellos 4 que no se lo merecían, es para que tú veas que cuando Dios va a reducir justos, porque la justicia no es por lo que tú dices ser, sino porque quien realmente eres, tu vida real, la que vives delante, no la que vives ocultando detrás de los ojos de los hombres, la que vives al desnudo ante los ojos de Dios, por esa vida es que Dios te va a juzgar. Y Dios sabía de antemano quiénes iban a entrar y cuántos iban a entrar al arca. Que si bien Noé predicó a martillazos a aquella gente, y esa gente terminó ayudando a Noé a construir esa arca, y había como una esperanza en el corazón de Noé de que esa gente, algunos, ¿verdad?, se arrepintieran para poder entrar a ella. Ya Dios sabía de antemano que los corazones de ellos, ni sus hijos, ni sus bebés, ni los ancianos, tenían en su corazón el más mínima inclinación a hacer el bien. Esta revelación divina a mí me pone en perspectiva de que de la misma manera que Dios juzgó y vio
y tuvo que reducir y requete diezmar, si es que esa palabra existe, requete diezmar a los antediluvianos, Dios va a hacer lo mismo con su pueblo. Hoy podemos jactarnos de cuántos creyentes tenemos alrededor del mundo y nos seguimos gozando en el bautismo. Y seguimos dando campañas evangelísticas y seguimos predicando el evangelio. Pero quiero decirte una cosa. Mira bien dónde tú caminas, en qué tú crees y cómo tú vives. Porque la Biblia ha predicho que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y habrá gente que escuchando este evangelio, abrace este evangelio con pasión y verdad y sean de los vanguardistas, llevando este evangelio y viviendo a la altura del cielo, y no sea que nosotros, los que llevamos muchos años en la iglesia, de los cuales nos sentimos bien orgullosos de nuestros años en la iglesia, terminemos siendo reprobados. ¿Por qué? Porque nos cansamos de hacer el bien, y ahora nos llama la atención el pecado. O vivimos vidas hipócritas donde llevamos un cristianismo fuera de la casa y un demonismo. Esto es un invento que me estoy haciendo aquí de palabras. En nuestra casa. Sí, porque nuestra familia sabe quiénes somos realmente, dentro y fuera. Y yo siempre he dicho que nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes están fuera de la iglesia, porque nuestros jóvenes, el corazón de los jóvenes y de los niños son tan sinceros que ellos prefieren caminar y estar con gente sinceramente mala que con gente hipócritamente buena. ¿Me escuchó? Nuestros jóvenes deciden y prefieren estar con gente sinceramente mala que con gente hipócritamente buena. Y tú le preguntas a tus hijos, ven acá, ¿y por qué tú tienes esos amigos? Ok, ellos son mis amigos. Yo sé que ellos beben, fuman, drogan. Yo sé que ellos hablan malo. Yo sé que algunos de ellos pues están dentro de esta nueva clasificación sexual que se tiene. Pero ellos no ocultan lo que son. Ellos son lo que son y lo demuestran y lo dicen y pues ellos no están ocultando sus cosas. Sin embargo, hay gente dentro de la iglesia, esas son las cosas que yo escucho de los jóvenes cuando yo hablo con ellos. Sin embargo, hay gente en la iglesia que se quiere hacer más santo que nadie, incluyendo a mis papás. Y en casa son unos demonios y llevan dobles vidas. En la iglesia son una cosa y tú los ves bien santos cantando, alabando y predicando, pero hay que verlos en la calle, hay que ver cómo violan el sábado, hay que ver cómo nos hablan, cómo nos tratan, cómo nos hablan soeces, Entonces, para yo andar con gente hipócritamente buena, prefiero andar con gente sinceramente mala. Ese es el sentir. Y entonces es cuando nosotros tenemos que analizar esto. Y por eso estoy dedicando estos días para nosotros analizar estas genealogías y ver qué pasó, cuáles fueron los errores que cometió las genealogías de Set, que quizás nosotros también la hemos repetido y se vuelva a dar esta dinámica. Oramos al Señor y despedimos nuestra transmisión. Cerramos nuestra transmisión en la mañana de hoy. Les dejo a ustedes de asignación analizar esto. Y yo quiero que ustedes tomen en cuenta, ¿verdad?, estos capítulos que siguen, porque mañana voy a estar analizando qué edad tenía Noé cuando cayó el diluvio, la posible edad que tenían sus hijos cuando Noé comenzó a construir el arca, que Dios se lo da, que tenía Noé 500 años. Preguntas que voy a contestar. Si Noé tenía 500 años cuando tuvo a sus hijos y en el año 600 fue que cayó el diluvio, solamente pasaron 100 años entre que Dios le da la orden a Noé de comenzar a construir el arca y que cae el diluvio. A los 500 años tiene sus hijos, Dios le da el hacer el arca y a los 600 años de Noé, interesante, cae el diluvio. De hecho, un detalle bien interesante, busca en la Biblia donde dice que Noé predicó 120 años. Okay, eso es un número que Patriarcas y Profetas menciona la señora de White, que Noé predicó 120 años. Sin embargo, la Biblia no lo menciona. Pero a todos aquellos que lo quieran indagar, y vamos a contestar estas preguntitas un poquito mañana. Así que no se pierda la clase de mañana, que va a estar sumamente interesante y vamos a tocar temas un poquito, ¿verdad?,
de respiración profunda, pero que va a arrojar cierta luz a los acontecimientos finales. Que Dios les bendiga a todos. Oramos al Señor en esta hora. Padre Santo y bueno, gracias porque nos da la oportunidad de en vivo poder, Señor, tener este análisis de Génesis y las genealogías. Tú creaste al hombre para que te sirviera, te adorara y que fuera feliz en la tierra. Pero nosotros hemos inclinado nuestro oído a la mentira y al pecado y a Satanás. Y ese diablo que ha dividido a los hijos de Dios en dos genealogías, oh Señor, lo sigue haciendo hoy. Y todavía tu pueblo que hoy dice servirte y adorarte, sigue teniendo, Señor, esta dualidad mental, como dijo bien Elías en el monte: si Jehová es Dios, servirle, y si es Baal, id en pos de él. Señor, que hoy nosotros podamos tomar decisiones claras de a quién queremos servir. Y que podamos decir como Josué: si ustedes quieren servir a los dioses de estos amorreos, servirle. Pero yo y mi casa, que es mi generación, serviremos a Jehová. Que podamos, Señor, plantar bandera de Dios en nuestros hogares. Y que podamos tener generaciones que sirvan a Dios. Generaciones que puedan ser fieles al pacto. Generaciones que puedan tomar decisiones como Dios quiere, Señor. Y si en algún momento dado alguno de nuestros hijos o alguno de nuestras generaciones toman distintas decisiones, eso no intervenga en la mía. Porque las decisiones que tomaron finalmente los hermanos de Noé, los sobrinos de Noé o el padre de Noé, no cambió la decisión que él como varón y jefe de su casa tomó. Noé tomó una decisión quizás muy diferente a la de toda su familia: ser fiel a Dios a cualquier precio. Y eso le garantizó la salvación de él y su casa. Que, Señor, nosotros podamos también tomar esas determinaciones independientemente como determinen nuestros hermanos y nuestra familia. Que podamos ser fiel para que cuando Dios pase la lista sobre sus hijos, nuestras familias puedan ser herederas del reino de los cielos. Que así sea. Padre Santo, lo pedimos en esta mañana de esa manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tu pueblo dice: amén, Señor. Amén. Dios te bendiga grandemente y que tengas un día bendecido, independientemente cuál sea tu agenda. Ponla en las manos de Dios y que el Señor la corra con placer. Estuvo contigo Lizenit Polanco con el único propósito de llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Buen día para todos.